Y en esta ocasión la fórmula la tiene Teresa García. Nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, entre 1991 y 1999. Fue legisladora de esa provincia. Estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo y Deporte de la provincia entre 2000 y 2003 y se desempeñó como diputada nacional entre el 2005 y el 2013. Entre 2017 y 2019 fue senadora provincial, fue ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre del 19 hasta el 21 de septiembre del 21. Así es, y desde entonces es senadora por la primera sección electoral de la provincia y presidenta del bloque del Frente de Todos, justamente en el Senado bonaerense. Teresa, muy buenas noches, gracias por haber venido acá a los estudios del Destape y por esta charla. Gracias a ustedes por el convite. Bueno, podemos empezar charlando de varias cosas, tenemos varias cuestiones que teníamos ganas de charlar con vos, pero arranquemos volviendo al viernes, volviendo a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner y su insistencia, lo veíamos el otro día a lo largo de los años, con la necesidad de hacer acuerdos amplios, de alguna manera salir del estancamiento actual que tiene la política argentina. Y quería preguntarte cómo ves la posibilidad de hacer algo así, de avanzar en esa dirección en este contexto tan complejo. Es cierto, este es un contexto complejo y sobre todo escucharla a ella plantear esta invitación, esta apertura, luego de que apenas hace 6 meses se le puso un arma en la cabeza y gracias a Dios la bala no salió. A lo cual el resto, no toda, pero hay un sector importante de la dirigencia política no respondió como debiera haber respondido frente a un atentado a la vicepresidenta. Por lo tanto, vale doble que esa persona siga haciendo una apertura y una invitación a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo sobre determinados temas. Y bien lo dice ella, no es necesario pensar igual. Pero la debilidad que está teniendo el sistema democrático, no solamente en Argentina, en toda la región, pero en Argentina en particular, con un poder judicial que interviene claramente en el poder legislativo. Lo hemos visto el mismo día cuando impidió la jura de Doñate, el senador elegido por el Bloque de Unidad Ciudadana. Lo hemos visto cuando en el Ejecutivo intervienen intentando paralizar y darle la razón a Capital Federal con la discusión de los recursos que le corresponden al país federal. Entonces, Cristina lo viene sosteniendo, lo dijo en el CCK, lo dijo también en Chaco. Hay una democracia muy débil, una democracia muy vulnerable, y hoy por hoy pareciera que el máximo poder lo tiene la foto del lago escondido, ¿no? Que es la convivencia entre sectores del Poder Judicial. Hoy veía una noticia en la que se le adjudica a Maí, que es una contratación con Capital Federal, digamos, que esto es lo que hemos visto en Lago Escondido, más los servicios de inteligencia, más el funcionario de la Capital Federal de Rodríguez Larreta. Esa foto es lo que describe este poder paraestatal en el que sobrevivimos. Esto se modifica solamente con un gran acuerdo de la política, con un gran acuerdo de los partidos políticos. Y si ese acuerdo no llega, porque hasta ahora la única persona de la oposición que... Primero te hablo de la oposición y después nos fijamos cómo está el acuerdo dentro del Frente de Todos, ¿no? Pero que habla de consenso, que es Horacio Rodríguez Larreta, es consenso con todos, menos con el kirchnerismo. Por lo tanto, hay un sector importantísimo de la sociedad y la política excluido. ¿Qué pasa si ese diálogo que pide Cristina hace 7 años no llega? Bueno, lo que queda claro, muy claramente, es a partir de su segundo mandato, una intencionalidad de la derecha de este país en correr a Cristina de la escena política. Por lo tanto, hay un permanente intento de desvalorización política. Pero además, tanto con el atentado como con el alegato de Luciani, con el juicio de vialidad, lo que se ve con claridad es que la derecha en este país la quiere correr de la escena política. Lo que asombra es que partidos nacionales y populares como el radicalismo, que ha sufrido a lo largo de la historia los embates, como fue Irigoyen, el propio Alfonsín sufrió embate de este mismo sector concentrado, es asombroso que no se manifiesten
en sentido contrario. Al único que vi manifestarse, debo decir, fue Federico Storani, cuando planteó que no se podía continuar con esta connivencia en estos poderes cuando se conoció la foto del lago escondido y los chats posteriores. Ahora, si no hay por parte de la oposición y de las fuerzas políticas, y no solamente de las fuerzas políticas, de las sociales, de las empresariales, de las gremiales también, si no hay un entendimiento que tiene que haber un acuerdo político de fondo sobre las cuestiones de fondo, creo yo que el embate que ha sufrido Cristina por parte de la derecha lo va a sufrir gobierne quien gobierne, ¿no? Porque hay una voluntad en este país de la derecha de hacerse de lo que no se hizo en los 4 años de gobierno de Macri, que es profundizar y ir por la reforma previsional, ir por la reforma laboral, ir por los recursos naturales, que son el gran bastión en nuestro país, sobre todo en una crisis mundial de energía y alimentos, ¿no? Hoy te leía en Twitter, no lo voy a citar textual porque claramente no me lo voy a acordar, pero te preguntabas un poco si era un capricho solamente del kirchnerismo, todo el frente de todos, el hecho de la defensa de Cristina y de que ella pueda ser efectivamente candidata o romper la proscripción. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que encontrás? Que no es un capricho. Cuando el día sábado estuvimos en Avellaneda, a mí me tocó moderar una comisión adentro de una carpa. Me acuerdo de la carpa porque de mínima había 60 grados ahí adentro. Y la verdad que es lo que apareció en la boca de todos los que estaban en ese encuentro. Había dirigentes gremiales, había dirigentes sociales, había gente suelta y todos lo manifestaron. Entonces no es un capricho, pero además, ¿por qué no es un capricho? Salvada suerte es lo que le pedimos a Cristina, que vuelva a hacer un esfuerzo, ¿no? Pero es la única persona que ha demostrado confrontar contra el poder real en este país. Y le costó lo que le costó justamente haber confrontado con el poder real. A partir de la 125 creo que se empezó a manifestar con claridad. Y ella lo advierte cuando se va del gobierno el 9 de diciembre y dice, cuiden lo que conquistaron, cuidado con los derechos, porque van a venir no solamente por mí, sino por ustedes también. Entonces me parece que ella tiene una claridad para mirar el mediano y largo plazo, una claridad muy grande, y por eso creo que cualquier otro candidato, y no desvalorizo a nadie, creo que son todos buenos compañeros, buenos candidatos, con buenas perspectivas, no estoy diciendo eso, digo que a la única persona que no se le va a pedir que explique lo que vamos a hacer es a ella, porque lo que dice ya lo hizo. Y creo que el peronismo se ve una discusión muy profunda, que es una discusión que tiene dos sentidos. Uno, de representatividad. Nosotros tenemos que saber qué representamos y en función de ponernos de acuerdo lo que representamos y qué intereses representamos, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Este pueblo, esta sociedad necesita que le diga qué vamos a hacer. Ellos ya se lo dijeron, van por la modificación del sistema previsional, van a profundizar, aumento de tarifas, ya lo dijeron con claridad. Nosotros tenemos que decirlo. Y se habla, o Cristina plantea la necesidad de un gran acuerdo político. Al mismo tiempo, como decía Carla recién, pareciera que cuesta tener un acuerdo incluso dentro del propio Frente de Todos, dentro del propio peronismo. Se han hecho intentos, se tendieron mesas, se trazaron ejes, y a la larga se termina volviendo a las indirectas a través de los medios de comunicación, a la chicana, al off the record. ¿Cómo se deja atrás este estancamiento político en el cual se encuentra el Frente de Todos desde hace por lo menos un año? Sí, yo no creo que esté estancado. Creo que hemos discutido a la luz del sol las diferencias que tenemos. Yo recuerdo que a poco de asumir el presidente, cuya integrante de la fórmula es la vicepresidenta Cristina, empezó a haber alguna diferencia respecto fundamentalmente de la decisión del pago al Fondo Monetario, porque todos sabíamos la consecuencia del pago al Fondo Monetario, que iba a ser justamente
ajuste, no políticas sociales activas, ya sabemos cómo funciona el fondo. Y además no discutir ni plazos, ni términos, ni un modo distinto, sobre todo después de pandemia y de guerra. Sin embargo, se insistió desde el Ejecutivo con el acuerdo con el fondo. Ahí es donde Máximo decide no presidir un bloque que iba a tener que votar eso, y me parece una conducta muy seria y muy importante. Uno no puede convencer a los demás de lo que no está convencido. Y él lo manifestó primero privadamente y luego públicamente, igual que Cristina. Hubo insistencia en la estrategia que había elegido Guzmán para el pago al fondo, pero también sabiendo cuál iba a ser la consecuencia sobre nuestra gente. Esa fue la primera diferencia manifiesta. Después hubo algunas anécdotas divertidas, como a los que no quieren firmar ningún expediente, que se busquen otro laburo, porque hay laburo para otras cosas, no necesariamente se tiene que ser ministro o legislador, ¿no? Y esto quería decir, el que tenga miedo, el que tenga prurito con hacer lo que hay que hacer, que se busque otro destino. Y me parece que eso es correcto. Hay momentos en que la gestión política tiene que tener mucho coraje para avanzar. Ahora, si esto afecta al votante del peronismo en la próxima contienda electoral, yo personalmente creo que no. En realidad lo que afecta es no decir la verdad. Y a mí me parece que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra sociedad tiene los oídos muy abiertos y escucha la verdad. También creo que hay, no en el caso de ustedes, pero creo que hay en el caso de algunos medios de comunicación concentrados, mucho interés en que esta pelea siga, porque de paso se oculta una pelea feroz que está teniendo la oposición, Juntos por el Cambio. Pero no creo que haya paralizado al frente de todos esto. Mira, la convocatoria del sábado fue una convocatoria enorme, realmente hasta a mí me sorprendió, desbordó. Y eso es porque hay muchas ganas de discutir, desde el territorio, desde las organizaciones, desde donde sea. Porque todos vemos la situación por la que va a atravesar el país si llega a volver a ganar el liberalismo. Todos lo vemos. El peronismo siempre es brutal en sus discusiones políticas, es brutal y lo hace públicamente. Tal vez seamos poco correctos para discutir las cosas, pero me parece que es mucho más saludable, ¿no? Pero ¿no te da la sensación que muchas veces esa discusión pasa muy lejos de las preocupaciones cotidianas de la gente, sobre todo después de muchos años de ir perdiendo capacidad adquisitiva? Bueno, sin ir más lejos, hoy se dio el número de inflación, 6,6%. Sí, no, pero digo, las discusiones que se tuvieron, como es el acuerdo con el fondo... No, bueno, no me refiero a eso, sino la gente hoy en día prende la televisión y ve a un ministro discutiendo con un secretario, a un diputado. No, bueno, esas son las cosas que, digamos, ocurren y adquieren muchísimo volumen, pero no son las trascendentes. Las trascendentes son que se ha discutido esto del acuerdo con el fondo por esto que ha sucedido hoy, ¿no? Por los niveles de inflación que tenemos, por el permanente peligro que ejerce el poder concentrado económico, ¿no? El año pasado, en julio, hay que acordarse que tuvimos dos corridas y nos pusieron al borde de la asamblea, ya se hablaba de asamblea legislativa. Sí. Hace poquitos días, otra vez, digamos, somos rehenes en este momento de esos poderes que han concurrido en la foto del lago escondido. Es cierto que, mira, yo voy a decir algo que quizás luego se me critique por decirlo, pero no importa. Yo creo que la gente tiene cansado el oído de la política que no tiene sentido, digamos. Cansada la vista de la foto política como expresión de los acuerdos o desacuerdos. Y cansado el oído de una discusión permanente. Yo y ahora voy a hablar de la otra fuerza política, cuando yo la veía a Patricia Bullrich decirle que le iba a arrancar la cabeza a alguien de Capital Federal en un acto, yo decía, bueno, vamos a suponer que haya un pedazo de la sociedad que decida no votarnos a nosotros, no acompañarnos, y ha decidido acompañar eso. Cuando ve esa expresión de una dirigente,
la decepción que se siente es ¿y cuál es el camino? Y mi temor es que el camino sea estos exégetas de la política, los periféricos de la política, que, como en el caso de Milei, o como en el caso de Esper, o de Carolina Lozada y de otras expresiones que hemos tenido en el último tiempo, tampoco alcanzan a representar lo que la gente piensa, porque la gente tampoco está convencida de eso. Pero corremos el riesgo, al no decir las cosas como son y al no decir la verdad como la gente lo percibe, corremos el riesgo de que no se nos escuche. Julia Estrada te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Tere? Hola, Julia. En relación al Fondo Monetario Internacional, bueno, te escuché dar tu opinión sobre cómo el acuerdo nos tiene muy de cerca, nos revisa muy de cerca todo el tiempo. Hay una modificación de una meta, que es la meta de acumulación de reservas que negoció el ministro de Economía, y hay voces que ya aparecen diciendo que es absolutamente insuficiente. El caso del comunicado de la Cámpora el día de ayer. Quería saber tu opinión y qué es lo que hay que hacer en este punto. Bueno, no soy economista, así que seguir esta tenida me va a costar. Sí creo que el acuerdo tendría que haber sido diferente, que tendríamos que habernos dado más tiempo para discutirlo, que una vez que se firma el acuerdo ya sabemos cómo funciona el Fondo Monetario, que es cierto que el ministro de Economía, Sergio Massa, hoy consiguió esta suerte de flexibilización de la aplicación de las medidas y que por fin se promulgó la moratoria previsional, que pareciera haber sido una condición del fondo. Me parece que el Frente de Todos tiene que adquirir fortaleza, tiene que adquirir fuerza política en estos meses, porque para poder rediscutir eso, si hay algo que rediscutir, lo tenemos que hacer con fuerza política. Seguramente habrá sectores, compañeros, sectores internos que les gustaría que las cosas hubieran ocurrido, que nos gustaría que hubieran ocurrido de otra manera. Bueno, pero no ocurrieron de otra manera. Y ahora nosotros tenemos que poder expresar cómo vamos a llevar el barco para adelante. Entonces, creo que la gestión de Massa, obviamente no provengo de ese sector político, pero lo aclaro, pero digo, ha sido una gestión muy laboriosa, donde fue muy difícil después del mes de julio del año pasado volver a enderezar un poco la cosa. Y también cuando uno ve el índice de inflación, como lo hemos visto hoy, no voy a caer en lugares comunes, pero hay formadores de precios que son determinantes, hay un mercado que está empujando, bueno, el desequilibrio en Estados Unidos también ayuda, pero hay un mercado que está empujando porque yo creo que buscan desestabilizar permanentemente para generar una sensación en la sociedad de miedo, de qué va a ser del futuro y que no hay otro futuro que no sea un cambio, ¿no? Y esto me parece riesgoso. Recién lo mencionabas a Massa y hace un rato también planteabas que si Cristina es la candidata es la única a la que no hay que pedirle explicaciones, pero no te mostraste en desacuerdo con que quieran aparecer otras figuras. ¿Cómo ves la posibilidad de una PASO, ¿no? En este contexto donde, digamos, no hay candidatos claros, pero sí muchos nombres que empiezan a dar vueltas: Guado, Capitanich, el propio Massa, Alberto Fernández, Scioli. Bueno, el peronismo está acostumbrado a tener internas y a tener PASO. Yo lo único que espero, que no sean como la PASO que tuvimos en la provincia en el 2005, digamos, sangrante. En 2015. Perdón, 2015. Sangrante, porque eso genera además afectación a las personas, una PASO dirimida de esa manera, ¿no? Hoy los medios de comunicación y las redes tienen un valor enorme en una campaña política y es muy fácil afectar a alguien con una mentira, con una falsedad. Así que yo espero que si hay PASO sea una PASO primero metodológicamente muy tranquila y luego veremos, porque todavía falta para definir. Faltan 13 semanas para definir, así que hay Están tiempo. contadas. Sí. Está muy bien, está muy bien. Franco Misraki quiere hacerte una consulta. Sí, cómo no. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Por un lado, bueno, hoy hubo una audiencia más en el proceso que se le sigue a la Corte, en el marco del juicio político que se está impulsando. Quería consultarte respecto a la importancia que tiene para vos ese proceso en el marco de lo que dijo incluso Cristina, ¿no? que se considera proscripta, por un lado, y por otro, respecto a la situación del juez, ahora
ya destituido Luis Carzoglio, que bueno, le iba a dar una conferencia de prensa. Es un juez que tuvo mucho protagonismo a partir de denunciar que durante el macrismo se lo había apretado de espías de la AFI para detener a Moyano. Es un juez de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quería consultarte por estas dos situaciones. A ver si retengo desde la primera parte de la pregunta con la opinión. Voy a empezar por el final. El caso de Carzoglio fue un caso terrible y además la manifestación de la mesa de la Gestapro, digamos, para que lo recurramos a una imagen. No solamente fue apretado, este es el término, en su estudio, perseguido, hasta que finalmente... como tiene mayoría la oposición, entre todos los componentes del juicio de enjuiciamiento, consiguieron la destitución. Esto habla muy mal de un sector de la justicia en la provincia de Buenos Aires, no es solamente Comodoro Pi. Pero hay que recordar que los fiscales que actuaron en ese proceso son fiscales cercanos a Contegrán, que es el procurador de la provincia, que aún sigue sobreviviendo luego de ser manifiestamente un hombre que adhiere al macrismo y ya no a María Eugenia Vidal, a Macri. Por eso sacó una foto almorzando con él. Bueno, Carzoglio es el ejemplo de lo injusto de la justicia, ¿no? Nosotros en un jury lo integran legisladores, o senadores, o diputados, o senadores y diputados. En este jury en particular no había senadores de mi bloque. Lo seguimos muy de cerca, pero bueno, ya sabíamos cómo estaba constituido el jury. La otra parte de la pregunta, perdón. Con respecto al juicio político que se le sigue a la Corte, en el marco, bueno, hubo una nueva audiencia y la importancia que tiene ese proceso. Bueno, ese es un proceso importante porque tal vez desde ahí se pudiera exhibir a la sociedad cuál es el estado de quienes deben impartir justicia, cuál es su conducta, cuál es su compromiso o no compromiso. Sin embargo, bueno, tenía que ir a comparecer ante la Comisión Stornelli, decidió que no, porque esta justicia dice, si yo no quiero ir, no voy y no pasa nada. Total que lo tenemos a Pepín Simón con doble alerta roja de Interpol en el Uruguay y no pasa nada. Yo creo que, para definirlo con respecto al juicio de la Corte, se están haciendo enormes esfuerzos para que se vaya a explicar qué es lo que está pasando. ¿Por qué se le inicia un juicio político a la Corte? Que es el mecanismo constitucional. Las respuestas de los medios de comunicación concentrados y los sectores de poder económico y la derecha de este país es absurda. Es como si no se pudiera tocar a la Corte. Cuando de verdad esta Corte es la responsable de que lo que le sucede a Cristina no sea aplicación de la justicia. No es justicia, es venganza. Y esto es lo que queda de manifiesto cada vez que sucede algo con este sector del Poder Judicial. Uh-huh. Teresa, te vuelvo también a la cuestión electoral, pero en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Parece como que Axel Kicillof es una figura prácticamente puesta para ir por la reelección, pero todavía no confirmada en ese lugar, dadas las necesidades también del Frente de Todos que puedan llegar a surgir a nivel nacional. ¿Vos cómo ves que se puede armar todo ese rompecabezas? Bueno, justamente eso, es una mesa de arena donde hay que ver qué es lo mejor para el Frente de Todos en materia de representación, ¿no? Y es muy importante discutir la representación, porque no es solamente un juego electoral de compensación de sectores. Si fuera así, sería fácil. El último día se sientan los representantes de esos sectores y discuten qué le toca a cada uno. Pero no es un ámbito de fullería, digamos, tiene que ser un ámbito de discusión. Axel y su gobierno han hecho, sobre todo estos 2 últimos años, una intensísima labor en el territorio de la provincia. Hubo cosas que no se dijeron, así como no se dijo en qué condiciones la deuda de Macri había dejado a este país. No se dijo públicamente y eso fue un grave error. Creo que hemos cometido el error también de no describir qué provincia recibimos.
Y yo creo que Axel y su gobierno han hecho una labor fenomenal en pandemia, en cuarentena, con la vacunación. Tratar de poner de pie el aparato productivo en la provincia. La provincia es enorme, no había infraestructura vial, no había caminos rurales. La verdad que fue una labor fenomenal. Ahora, todos nosotros somos una parte de un todo al que tenemos que abrevar. Entonces, si mañana alguien decide que eso cambie o se discute que eso cambie, se cambiará. Digamos, no sé, no creo que estemos ni cerca todavía de eso, pero Axel ha manifestado su voluntad de ser reelecto. Tiene una gran adhesión entre los intendentes, sobre todo los intendentes del interior y un gran sector del conurbano. Y la oposición, por más que haga chicanas políticas en la campaña, no va a encontrar flancos débiles en el gobierno de la provincia. Sí, parte de la chicana y el insulto político al que nos tienen acostumbrados, pero no hay flancos en el gobierno. Y te hago una más. Vos decías que no estamos ni cerca de saber todavía, pero bueno, hay plazos. Me imagino que también el Frente 24 de junio. ¿Y ese es el plazo que se pone también el Frente de Todos a sí mismo, 24 de junio? ¿O puede tomarse alguna definición un poco antes, me imagino? No, yo creo que, mira, yo lo decía cuando se convocó la mesa de los 33. Sí. Y decía, si no se discute previamente hacia dónde va el peronismo, qué es lo que queremos, nunca sobreviven las mesas de 33 personas discutiendo un esquema electoral o una oferta electoral o una distribución de espacios. Es un absurdo, no ocurre en una mesa de 33. Yo creo que hay que recuperar la realidad. Nosotros somos un espacio que lo integra lo que era el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, la Cámpora, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, el Partido de la Victoria. Somos muchos partidos y organizaciones. Cada uno confía en los dirigentes que tiene como para que se sienten a discutir este tema. Todavía digo que no estamos cerca porque el 24 de junio falta un montón. Siempre cuando pasa esto falta un montón. Sí. Teresa, para terminar te vamos a proponer un juego. ¿Te gusta jugar al truco a vos? Sí, me gusta. Bien, bueno. ¿Ganás? A veces sí. Acá vamos a pedirte que saques 3 cartas. Hay distintos dirigentes políticos, Ajá. candidatos, precandidatas. Y la idea es que nos digas en función de esas cartas cuál de ellas te parece que es una carta para jugar en primera, digamos una carta que significa un desafío quizás para el rival, con cuál te podés ir al mazo, una carta muy débil, y si hay algún ancho con el que te animes a cantar vale 4. Así que primero saquemos las cartas y después vamos viendo. Esto es un desafío, no elegir candidatos, a ver. ¿Una? Sí. Ahí. A ver, ahí sale la Ahí. segunda. Ya salieron Ahí las salieron las 3. Bueno, andá mostrando en cámara una por una y nos vas diciendo. Claro. Las analiza. Bien. A ver. La ¿Dónde primera. está la cámara? A ver, tenemos... Acá atrás nuestro. Atrás. Acá atrás. Ahí va. Esta es la que te tomo. Primero que nada, José Luis. Bueno, ¿Para irse al mazo, para jugar en primera o para cantar vale 4? No, con esta me voy al mazo. Bien. ok, está bien. Bueno, Segunda. quedan opciones. Con esta también. Nicolás También. del Caño también al mazo. Bien. ¿Y la Bien. tercera? A ver, le está poniendo misterio. ¿Cómo son las opciones? Podés jugarla en primera, irse al mazo o cantar vale 4. Claro, es la carta fuerte. Con la que te las recontra jugás. Con la otra molestás. Ah, como lo piensa, es una buena carta. Es una buena carta, pero no lo suficiente, me parece, ¿ven? Jugaría primera esta. Axel Kicillof. Axel Mirá, Kicillof en primera. bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por la visita y por esta a charla. ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Y ustedes quédense del otro lado, que hasta las 10 de la noche seguimos en vivo acá en el Destape con la fórmula.